Buenas tardes, un saludo. Excelente, mucho Muy buenas tardes tengan todos, un saludo muy especial para los amantes de las aves canoras, muy en especial a los amantes de los sinsontes, que es el ave que hoy vamos a tocar un temita muy interesante de él, que yo sé que les va a gustar, porque lo hemos visto que nos lo consultan mucho en nuestro canal. El sinsonte, el mimus, tanto como el tropical como el norteño, tienen muchos seguidores en el mundo. Y eso no es a raíz ni mucho menos de su temperamento, que para nadie es un secreto que es de las aves más mansas, no. Es una ave bastante temperamental, bastante agresiva, territorial a morir, pero que tiene un extraordinario canto. Es un canto que para muchos es considerado como el mejor canto en aves, es uno de los mejores cantos del mundo, y entonces por eso tiene tantos, pero tantos admiradores que salen a avistarlos, y mucha gente que los tiene también. Y a raíz de eso surgen muchas inquietudes. La gente pregunta cómo una ave como estas alcanza a llegar a ese nivel de expresión en canto tan extraordinario, inclusive cómo es que ellos aprenden a cantar melodías específicas, lo que uno les quiera enseñar, cómo logran ellos llegar a ese nivel. Y lógicamente eso es porque eso es un don natural de ellos, pero hay algunos trucos en los que uno nos podemos apoyar o incentivar o motivar o enseñar a estas aves para que canten determinadas melodías, determinadas canciones que de pronto a nosotros nos gustan. Entonces ese va a ser uno de los temas de hoy, enseñarles cómo se puede lograr, cómo podemos lograr enseñarle a nuestro sinsonte a cantar canciones. Y hoy en este video vamos a traer vamos a comentarles una entrevista, pues, o una llamada que recibimos de unos estudiantes de zootecnia que se interesaron en el tema del canto del sinsonte, y de otros temas en cuanto a él, y nos hicieron varias preguntas que les respondimos. Y yo sé que esas preguntas las puede tener mucha gente, pues que muchos de nuestros suscriptores también pueden tener esas inquietudes. Entonces, por eso vamos a coger una por una de esas preguntas y vamos a darle respuesta para que a su vez a ustedes de pronto les vaya sirviendo en algo también lo que nosotros le contestamos a los zootecnistas, a los muchachos. Entonces ya con este personaje empezamos el día de hoy nuestro video. Espero que les guste y que les sirva de mucho a las personas que son amantes de los sinsontes. Bueno, entonces como les estaba contando, vamos a escuchar las preguntas que nos hicieron los muchachos y vamos a darles respuesta. Don Fabio, ¿cómo debe de ser el sinsonte alumno, o cuáles deberían ser las características que debemos de tener en cuenta en el momento de escoger el pichón que vamos a entrenar? Bueno, en cuanto a esta pregunta de qué debemos tener en cuenta nosotros para seleccionar un buen alumno, un buen prospecto para canto, es muy importante de pronto si no tenemos la oportunidad de tener el ave desde el nido, desde pichón, desde jovencito, ir haciéndole un seguimiento, mirando las características de ellos. Ellos desde pequeños van mostrando la inclinación hacia el canto, y les va gustando a unos más que otros. Como hemos hablado en otros videos, pues canta tanto el macho como la hembra y aprenden los dos, pero sí el canto del macho es más intenso y es más continuo, y más todos los meses del año canta. Entonces lo ideal es, si podemos desde un principio, seleccionar más bien un machito para entrenarlo, y eso, primero seleccionar que bregara que sea un macho.
Y lo otro, que vaya mostrando características como de gusto al canto. Desde un principio ellos van mostrando, desde muy pequeñitos empiezan a gargarear. Hay unos que le hacen más que otros, entonces ese es el que realmente como que debemos escoger. Ya en cuestiones de colores, en cuestiones de tamaños, en esas otras cosas, pues la verdad que no es muy significativo, porque hay veces los más pequeños salen más cantores que los grandes, y hay unos grandes que salen muy cantores también, salen más cantores que los pequeños. Esta pregunta es muy esperada por muchos y estoy seguro que le interesa a muchas personas que están suscritos a su canal. Y es, ¿qué podemos hacer nosotros para que ellos aprendan a cantar lo que nosotros queramos o lo que se les quiera enseñar? Y si usted nos quiere contar o revelar un método para enseñar las canciones o melodías específicas a los sinsontes. Claro que sí, mire, entonces después de que ya seleccionamos el ave que vamos a entrenar, nosotros utilizamos hay muchos métodos, varios métodos para enseñarles a cantar, para enseñarles determinadas melodías a ellos, y justo hoy les vamos a revelar cuál es el que nosotros utilizamos en el momento en que vamos a entrenar a alguno de nuestros sinsontes. En cuanto a la pregunta de qué podemos hacer, sí, lógicamente lo que veníamos hablando, que el ave sea un pichón criado, si es posible, y utilizar uno de los métodos, seleccionar alguno y empezar a emplearlo. Bueno amigos, el método que nosotros utilizamos de verdad que es muy sencillo. Y como decíamos, la persona que no cuente con la suerte de tener un maestro, un pájaro cancionero que le transmita todos sus saberes, todas las melodías a los otros que nosotros tengamos, pues entonces pueden utilizar el método de los audios. Nosotros en YouTube tenemos varios videos de ayuda que les van a ayudar para estas circunstancias. ¿Cómo vamos a utilizar estos audios? La idea es, si contamos con la suerte de tener en nuestra casa una habitación desocupada o tenemos algún lugar tranquilo en la casa, en el patio o en alguna parte, lo vamos a seleccionar para esto, para utilizarlo con este método. Lo ideal es que lo hagamos en el tiempo de la muda de nuestra ave. Cuando ya son aves que ya han empezado ya de meses, aves más bien adulticas. Lo ideal es esto, esperar a que muden y empezar a trabajarlos con nuestros audios. Y lo más recomendado para ello es seleccionar las horas de la mañana. Muy preferiblemente sería antes de que amanezca. Antes de que amanezca es fundamental. Y una de las recomendaciones que damos es que la enseñanza no vaya a ser demasiado extensa, porque es muy probable que aburramos al ave. No nos extendamos en eso, 2-3 horas seguidas de puro audio, no. Es más que suficiente con 30 o 40 minutos. Escogemos unas 10 melodías y se las empezamos a poner todos los días antes de que amanezca, al mediodía y por la tardecita antes de que anochezca. Se lo ponemos en el lugar donde lo hayamos separado, pues para ello. Nos ayudamos de un dispositivo, puede ser un celular o puede ser alguna cajita de esas musicales que venden ahora tan fáciles. Si es de YouTube, pues en el mismo celular lo baja uno y se los pone los 30 o 40 minutos, o ya ustedes se inventarán el mecanismo como se lo van a poner. De todas maneras, nosotros lo único que les vamos a decir es más o menos los parámetros que se recomiendan. Entonces, mucha atención con esto, que no exceda los 40-45 minutos en cada una de las clases que se le da.
Esto debe ser diario, es una tarea de paciencia, de dedicación ardua, porque cada uno de los días de la semana debemos estarle repitiendo la tarea de ponerle los audios a nuestro pájaro. Mañana, a mediodía y en el atardecer, sin falta, a diario. Cuando llevemos por ahí 8 días de ir trabajando con ellos, ponemos atención a lo que estén cantando o los grabamos y después analizamos bien. Y de las 10 melodías iniciales que le pusimos, vamos analizando cuáles fueron las que les gustaron, porque en varios videos ya les he dicho que ellos no es que vayan a cantar todo lo que uno les quiera enseñar, no. Ellos repiten lo que les gusta. Por eso a varias personas les ha pasado de que me dicen que, hombre, que mi sinsonte no sea, no quiero enseñarle el himno de mi equipo favorito y no se lo quiere aprender o no se lo aprendió. En cambio el de fulano, mi amigo, sí lo hizo. Eso tiene explicación, ellos no repiten lo que no le gusta. Puede usted insistirle todo lo que quiera y no se lo van a aprender, o lo van a aprender y lo van a olvidar fácilmente. Entonces vamos identificando qué es lo que más les gusta y vamos seleccionando. Ya en la segunda semana de trabajo le metemos otras 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10 melodías y hacemos el mismo trabajito. Vamos seleccionando cuáles fueron las que más les gustó y ya vamos haciendo un grupito de notas, que ya ese después de que pase la muda, que va a durar aproximadamente un mes y medio. Ahí vamos a seleccionar un grupo de melodías que ya notamos que el pájaro tiene un cierto interés en ellas. Entonces esas son las melodías que le vamos a enseñar. Y después de que nos pase ya la muda, cogemos una rutina, nuestra ave ya vuelve a su lugar habitual donde lo hemos mantenido siempre, donde lo tenemos a toda hora, y esporádicamente o podemos seguir con la misma rutina que traíamos de estarle poniendo las melodías mañana, mediodía y tarde, hasta que nosotros veamos que ya ellos el tono de voz y se les escucha clarito. Por ejemplo, mire ese sinsonte que está cantando, ahí vamos llegando a Pénjamo, que es una canción mexicana, y desde un principio le gustó y se la aprendió, y ya es por momentos la tira, pues, con muchas otras. Entonces esa prácticamente es como la clave, esa es la fórmula. Realmente este es un método que funciona y lo hemos aprendido a través de muchas generaciones, lo han utilizado mucho y en muchas partes. En Europa, por ejemplo, es muy común ver que utilicen un cajón con sonido, un cajón con audio, en el cual el criador, el canaricultor graba el canto que le quiere transmitir a su canario, a su jilguero, y los cogen en una terapia de rutina diaria, permanente, con ese a baja voz, y ellos van aprendiendo. Es algo muy similar a lo que nosotros utilizamos, pero con la ventaja de que pues nosotros contamos con la fortuna de que por ejemplo el sinsonte, que es el ave del que estamos hablando en el momento, es un ave que tiene una capacidad de aprendizaje y de repetición extraordinaria. Entonces no hay necesidad de llegar a esos extremos de que sea mañana, tarde y noche completo, no. Con el tiempo que hablamos ahorita, que estipulamos mañana, mediodía y tarde, de a poquitos, pues apenas, yo creo que es más que suficiente para que se lo aprendan. Es muy sencillo, lo pueden probar. Yo recomiendo que el manto con el que se va a cubrir el ave en el lugar donde lo vamos a poner sea un manto oscuro. Si es azul oscuro, mejor, o si es pues negro es muy, pero sí, si es negro bien, y si es azul oscuro también, o un verde oscuro también nos funciona. Y ya cuando él vaya estando próximo a salir del curso, del entrenamiento, cuando ya veamos que le está pasando la muda, le cambiamos esa manta por una blanca y se la ponemos unos días antes de volverlo ya a su lugar habitual,
y ya cuando ya lo tengamos en el punto que tenemos destinado para él en nuestra casa, pues ya, como decíamos, seguirle poniendo los audios esporádicamente o al principio pues bastante, y ya cuando ellos ya asumen esas melodías como su propio canto, ya lo ideal es no dejar de ponérselas por tiempos para que de pronto no se les olvide. Y como sabemos que de todas maneras el sinsonte es un ave que va oyendo cosas y las va de pronto incluyendo en su repertorio, entonces es mejor irle recalcando qué es lo que nos gustaría a nosotros, qué es lo que nosotros queremos que ellos nos canten. Entonces esa es la forma de enseñar a los amigos, la más práctica. Los que no tengan la opción de un pájaro maestro, pues pueden utilizar esto y con toda seguridad que les va a funcionar. En sinsontes, en turpiales también lo pueden utilizar, es con muy buen resultado. Don Fabio, ¿usted considera que ese es el mejor método? ¿O existen otros iguales o más efectivos que ese que usted utiliza? ¿O todas las personas que tienen aves utilizan ese mismo método para enseñarle a sus sinsontes a cantar? Bueno, sí, la verdad que este método que les acabamos de revelar es muy bueno, es muy efectivo y se ha enseñado a través del tiempo, por generaciones lo han ido transmitiendo los canaricultores y la gente de jilgueros y la gente de aves grandes con muy buen resultado. De verdad que es muy efectivo, funciona, este método funciona. Teniendo en cuenta lo que usted nos dice, hay muchas personas que no tienen la oportunidad de contar con un maestro, es decir, un pájaro maestro, un profesor que les enseñe y le transmita a los pichones las melodías que se sabe. La persona que quiera tener una buena ave de canto, bien entrenada, ¿qué puede hacer? ¿Cómo puede lograrlo sabiendo que no tiene pájaro maestro? Claro que sí, de todas maneras, la verdad es que todos no contamos con la fortuna de tener un maestro en casa. Un pájaro, profesor que le transmita todos sus cantos a nuestros pichones, y entonces ahí ya entraríamos a trabajar con un método de audios o con un método de melodías silbadas, pues que la persona le transmita a su ave cantos a través del silbido y cantos a través de melodías. Inclusive nosotros en el canal tenemos varios videos que son unos videos de ayuda para que la persona se las vaya poniendo a sus sinsontes en determinadas horas del día, y ese método también es muy efectivo. Ese método es bastante, desde que tengamos la suerte de contar con un alumno inteligente, un alumno bueno, nos va a dar buen resultado. Una pregunta que yo sé que muchas personas están esperando una respuesta o que quieren saber qué opina usted sobre el tema de las aves adultas. Es decir, que desde pichón no se les enseñó a cantar ninguna melodía en particular y no se le enseñó canciones y adoptó siempre un canto natural. ¿Ellos siendo adultos todavía pueden aprender lo que nosotros le enseñemos? Claro que sí, mira, de todas maneras la idea en el momento de adiestrar un ave es... por lo general querríamos que fuera un ave de las que se denominan maestras o que se denominan un pájaro cancionero o un pájaro que cante muy buenas melodías. El ave ya adulta, que en su juventud no tuvo la oportunidad de que fuera adiestrada, también va a aprender, pero como ellos en su juventud van acogiendo cantos y melodías y sonidos de otras aves, ya eso es muy difícil de quitárselos. Entonces, para resumir en cuanto a esa respuesta, lógicamente que ellos sí aprenden, ellos hasta que, desde que usted esté utilizando uno de los métodos con ellos van cogiendo melodías, van cogiendo cantos, pero los van a revolver con los que ya han aprendido en el tiempo. Entonces esa sería como la cuestión con eso. Don Fabio, esta pregunta también la hemos visto mucho que se las hacen en su canal los seguidores, y es que si todas las hembras también cantan.
y además de cantar aprenden melodías así como los machos. ¿Qué nos puede decir usted respecto a eso? Bueno, claro que sí. De hecho, nosotros en cuanto a ese tema de las hembras cantoras, tenemos un video en el que hablamos y mostramos, inclusive mostramos una hembrita muy canora y ahí vemos que ella realmente también canta mucha melodía y muchos trozos de canciones. Entonces, en respuesta a ese interrogante, tenemos que decir que sí, lógicamente la hembra aprende también melodías y aprende a cantar. Don Fabio, ¿cómo se diferencia un pájaro de los que llaman silvestre, es decir, de canto silvestre, al pájaro que catalogan como pájaro de canto variador? ¿Y cómo sabemos si un pájaro de los que denominan cancionero o melodiosos, cómo podemos diferenciarlo al momento de escucharlos? Sí, mira, de todas maneras, las personas de aves en toda la vida han utilizado varias palabras para determinar la calidad de canto del ave. Y se ha oído hablar del pájaro variador, pájaro silvestre, pájaro cancionero y el pájaro maestro. El pájaro silvestre es un ave que una persona la tiene pues la tienen en su casa o en la parte donde la quieran tener, y a esta ave nunca se le enseña ninguna canción en particular, ninguna melodía en particular, y ellas siempre van a manejar un canto silvestre, el canto que suelen cantar ellos en el campo, que de hecho es muy bonito también. Y hay personas a los que les gusta más esa modalidad de canto en los sinsontes. Ya después tendríamos un sinsonte que lo denominan un sinsonte variador. El sinsonte variador es aquel que alterna el canto de un sinsonte silvestre y ha aprendido muchas cositas, dígase de un pájaro maestro, de unas melodías enseñadas con el método de los audios. Entonces este pájaro queda alternando esos dos tipos de canto silvestre, y de vez en cuando tira varias melodías. Ese es el que llaman un pájaro variador, ese es el variador. El otro ya sería el pájaro, el cancionero, que es un ave que desde pequeña la estamos entrenando a que cante determinadas melodías, determinados sonidos, cantos, y ellos se lo aprenden al pie de la letra, y en el ejecutar de su canto siempre van a ser cancioncitas o van a ser trocitos de canciones, de melodías muy definidas, que uno definitivamente las identifica en el momento en que las está escuchando. Ese ya sería el pájaro cancionero. Ya el otro sería el pájaro maestro, el profesor, que vendría a ser un ave, un sinsonte cancionero, que sabe muchas melodías, sabe muchas canciones, y que a su vez es bueno para enseñar, para transmitirle a las nuevas generaciones que vienen detrás. Las generaciones que vienen detrás de él quedan cantando idéntico, porque la verdad hay muy buenos cantores, pero no todos son maestros. Eso es como, eso lo manejan como, eso viene a ser como en otra clase de animales, como un jefe de manada, como un líder. En las aves también se ve eso, pues que hay unos individuos que son más dominantes, y entonces ellos suelen su canto transmitirlo a las generaciones que vienen detrás. Don Fabio, cuéntenos, ¿hasta qué edad es la más recomendable para colocarle melodías a los sinsontes, para enseñarles? ¿Qué opina usted respecto a eso? ¿Qué nos puede decir para que ellos aprendan? ¿La edad recomendable?
Sí, mira, en cuanto a eso sí tenemos ya un concepto muy claro, hablando en la parte pues de lo de los sinsontes. El sinsonte es un ave que se muere aprendiendo. El sinsonte desde que nace hasta que se muere es prácticamente una grabadora. Entonces lo ideal es aprovechar en esos momentos en los que se viene la famosa muda, la muda de plumas, que es algo que no sé si estarás explicado científicamente o qué, pero sí tiene una característica muy particular en las aves, que cuando ellas están mudando merman mucho su canto y activan más el oído, empiezan a escuchar y ahí todo lo que van escuchando se lo van aprendiendo. Entonces si tenemos un ave de X o Y años y le queremos enseñar alguna melodía, esperemos a que se nos venga la época de muda, grabamos la melodía o la bajamos, o si queremos que se ponga a cantar melodías de algún pájaro maestro que veamos por ahí en YouTube o en alguna otra parte, se la ponemos y seguramente, con toda seguridad, que va a ir copiando mucho de lo que él va escuchando. Entonces a la pregunta, la respuesta es que no, ellos aprenden realmente toda la vida. En el mundo de las aves canoras, ¿son los sinsontes los únicos que aprenden melodías o aprenden a imitar? ¿Ellos aprenden lo que nosotros les queramos enseñar o hay otras variedades de aves que hacen lo mismo? Cuéntenos, ¿qué opina usted sobre esta pregunta? Bueno, no, la verdad es que de esa respuesta sí la tenemos nosotros clara, no son los únicos. Sí, lo hemos dicho muchas veces, no son de los mejores, pero hay otras aves que aprenden también a cantar. Me atrevo a decir que la mayoría de las aves aprenden a imitar, y cada una en un grado mayor o menor, y entre los mayores está el sinsonte. Pero tenemos otras aves, y tocamos el tema de pronto de los turpiales. Los turpiales también son aves que, si uno les da un adiestramiento adecuado, si les va enseñando con constancia, dedicación, ellos aprenden a repetir melodías cortas y específicas y poquitas. Y ellos sí, ellos aprenden, los turpiales, los arrendajos, los mirlos y muchas otras aves también aprenden a cantar. Inclusive en el mundo de la canaricultura y de los jilgueros, nosotros vemos que a ellos les enseñan desde pequeños y les modifican un poco el canto a través de estos métodos, y aprenden perfectamente y quedan cantando exactamente como el tenedor, el criador quería que el ave quedara cantando, y lo logran. Entonces hay muchas aves que aprenden eso, pero lógicamente, volvámoslo a decir, el sinsonte es para mi concepto el número uno. Bueno amigos, como siempre un gustazo haberles podido transmitir este corto video, y la verdad que esperamos que les guste mucho, que les sirva, que les despeje dudas que de pronto tengan, y que nos apoyen con el like. Eso es importante para nosotros, saber que está gustando lo que estamos haciendo, que les está sirviendo de algo. Entonces no olviden en compartirlo con amigos o con personas que ustedes crean o consideren que les puede interesar este mismo tema, y muchísimas gracias. Será hasta otra oportunidad. Tenemos pendiente para un próximo video que lo estamos debiendo, que vamos a hablar de cuáles son las legumbres y las verduras que le podemos dar a nuestras aves. Ya hablamos de las frutas, ahora vamos a tener ese tema, y espero que sea pronto, va a ser lo más pronto posible. Que estén muy bien, feliz tarde, hasta la próxima.